El espacio confinado es, en general, cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. Los espacios confinados se identifican como tales tras una evaluación de riesgos o a través de un procedimiento interno regulador. Es muy importante que prestemos especial atención cuando estemos trabajando en estas condiciones. ¿Qué es un espacio confinado? Peligros. Los espacios confinados pueden presentar los siguientes peligros. Una atmósfera con niveles potencialmente tóxicos de contaminantes. Un nivel de oxígeno que no resulte seguro. El aire respirable tiene un 21% de oxígeno. Niveles inferiores son peligrosos y niveles muy elevados tienen riesgo de explosión. Riesgo de atrapamiento o sepultamiento. Otros riesgos del propio espacio confinado derivados de la actividad: explosión o incendio, electrocución, caídas, quemaduras, calor, frío y vibraciones. Evaluación e identificación de un espacio confinado. Los trabajos en espacios confinados conllevan un alto riesgo de accidente. Lamentablemente, la ausencia de una adecuada gestión de estos trabajos ha provocado un gran número de accidentes mortales, accidentes graves, accidentes leves e incidentes en nuestra industria. Uno de los motivos por que los espacios confinados resultan particularmente peligrosos es porque los riesgos pueden no ser visibles. Al proceder a la identificación de un espacio confinado, se debe comprobar si dicho espacio confinado es también una zona con riesgo de gas. Véase el estándar de seguridad 002 sobre espacios confinados y el estándar 012 sobre trabajos en zonas con peligro de escape de gas de ArcelorMittal. Nuestros estándares de seguridad relativos a espacios confinados y a zonas con riesgo por gas están estrechamente relacionados. En el gráfico siguiente se describe el procedimiento a seguir para la evaluación de un espacio confinado. En primer lugar, identificaremos si es un espacio confinado. Si no es un espacio confinado, comprobaremos si dicho espacio es una zona con riesgo de gas. Si no es una zona con riesgo de gas, no aplican ninguna de estas normas. Si es una zona con riesgo de gas, aplicará el estándar 012 sobre trabajos en zonas con peligro de escape de gas, que dice: todas las áreas destacadas por la evaluación de riesgos deben tener controladas las señales de advertencia adecuadas y debe existir un sistema de permiso para el acceso controlado de empleados autorizados y contratistas. Debe haber un proceso donde se use un permiso escrito para tareas únicas o un procedimiento escrito para tareas repetitivas o continuas, para planificar y controlar el trabajo involucrado con el aislamiento, la purga y con la realización de una zona segura para mantenimiento y otras actividades. Todos los aislamientos hechos para que el trabajo resulte seguro deben ser aislamientos físicos y seguir la norma de aislamiento de ArcelorMittal 001. Ahora bien, si es un espacio confinado, puede ocurrir que exista riesgo de gas o que no exista riesgo de gas. Si existe riesgo de gas, se aplicará el estándar 002 sobre espacios confinados y el estándar 012 sobre trabajos en zonas con peligro de escape de gas. Por lo tanto, para poder trabajar se necesita un permiso de entrada. Ahora bien, si es un espacio confinado y no existe riesgo de gas, aplicaremos el estándar 002 sobre espacios confinados. Después, hay que mirar si es una área restringida. ¿Y qué es un área restringida? Quiere decir que es un tipo de espacio limitado en el que pueden existir uno o varios de los siguientes peligros. Riesgo potencial de presencia de una atmósfera peligrosa, para lo cual aplicaremos el estándar 012 sobre trabajos en zonas con peligro de escape de gas. Riesgo de nivel bajo de oxígeno, por ejemplo, purgas con nitrógeno. Riesgo de quedar atrapado o aislado.
Una configuración que podría ver que un operario pudiera quedar atrapado o se asfixiara al disponer de paredes que convergen internamente o hacia el subsuelo y hacia secciones transversales más pequeñas. Contiene cualquier otro peligro reconocido para la seguridad o la salud que no puede ser eliminado y que imposibilita el mantener el espacio en condiciones de seguridad para su acceso. En estos casos, se debe exigir el permiso de acceso. Si no es un área restringida, no es una zona con riesgo de gas, ni es un espacio confinado, no necesitamos ningún permiso de entrada. Los espacios confinados incluyen, entre otros, depósitos de almacenamiento, silos o áreas de almacenamiento, recipientes de proceso, calderas, recipientes a presión, espacios de configuración similar a depósitos que solo cuentan con un registro de entrada, espacios en techos y suelos, algunas zonas de paso de tubos y cables. Espacios abiertos por su parte superior como fosos, sumideros de grasa o excavaciones con una profundidad superior a 1,5 metros. Vasijas de convertidores BOF y cubas de hornos de arco eléctrico, dado que la entrada y salida de las mismas no es fácil y o puede existir presencia de gas en su interior. Tubos, bombas, alcantarillado, pozos, conductos, desagües, túneles, sótanos, espacios situados bajo equipos, instalaciones y cimientos. Recuerda, se considera que se produce la entrada en un espacio confinado cuando una persona introduce el cuerpo entero, la parte superior del cuerpo o la cabeza en dicho espacio. Las normativas relativas a espacios confinados no deben impedir que una persona introduzca la mano o el brazo en un espacio confinado para comprobar las condiciones de la atmósfera en su interior utilizando un instrumento o sonda de medición siempre que el procedimiento de evaluación empleado esté debidamente autorizado. Se deberá hacer el máximo esfuerzo por reducir los riesgos asociados a un espacio confinado y aprovechar toda oportunidad para que, si es posible, eliminarlos. En la parte izquierda vemos como un trabajador introduciendo el cuerpo entero, la parte superior del cuerpo o la cabeza en el espacio confinado. Está prohibido. En la parte derecha vemos que un trabajador, sin introducir el cuerpo entero, la parte superior del cuerpo o la cabeza en el espacio confinado. A la hora de definir si estamos ante un trabajo en un espacio confinado, debemos tener en cuenta una serie de aspectos. No es lo mismo trabajar en el interior de una sección de tubo de 2 metros de diámetro y 3 de longitud que descansa sobre una zona abierta y bien ventilada, que en el interior de un tubo bajo tierra con una reciente desconexión del circuito principal. A continuación, definimos las condiciones de acceso a un espacio confinado. Definición de las condiciones de acceso a un espacio confinado. Riesgos a tener en cuenta. Al definir las condiciones de acceso a un espacio confinado, se debe tener en cuenta los siguientes peligros. Posible existencia de ambientes tóxicos o inflamables. Ejemplos: monóxido de carbono, hidrógeno, metano, etc. Niveles de oxígeno que no resulten seguros. Es obligatorio comprobar las condiciones de la atmósfera antes de acceder al interior de un espacio confinado. Puede ser preciso el uso de aparatos de respiración. Riesgo de incendio o explosión debido a la presencia de líquidos, sólidos o gases inflamables. Ejemplo: grasas, disolventes, aceites, monóxido de carbono. Riesgo de atrapamiento o sepultamiento debido al movimiento de máquinas, movimiento de tierras, demolición, trabajos en tolvas, extracción de minerales en minas, etc. Riesgos específicos derivados de la actividad desarrollada en el recinto. Gases de soldadura, electrocución, disolventes, máquinas, vehículos. Los espacios confinados deberán estar identificados e inventariados. Asimismo, deberá instalarse señalización en los puntos de entrada o proximidad de los mismos de todos los espacios confinados. Deberán disponer de la hoja de análisis de trabajo o procedimiento de trabajo seguro, donde se determinarán
las situaciones de riesgo y las medidas a tomar en cada fase de la operación. No se comenzarán los trabajos sin la autorización correspondiente. Las personas que realicen trabajos en espacios confinados habrán recibido la formación adecuada. Emisión de permiso para acceder a un espacio confinado. El proceso de emisión de permisos deberá incluir los siguientes elementos. Chequeo previo a los trabajos en recintos confinados es una evaluación en la que se comprueban las condiciones generales de trabajo, atmósfera interior, accesos, visibilidad, trabajos en el interior y EPIs para poder realizar el trabajo. A continuación vamos a ver un formulario para realizar esta operación. Anexo 3 GGP 049. La GGP 049, realización de trabajos en recintos confinados. Esto es el anexo 3, un ejemplo de chequeo previo a los trabajos en recintos confinados de ArcelorMittal. Aquí, en primer lugar, se pone el recinto donde se va a hacer la labor en el espacio confinado. La fecha, la hora, el turno, el trabajo a realizar, la referencia de la orden de trabajo, la empresa que realiza el trabajo, el operario que realiza el trabajo y la matrícula del operario si la tiene. Se va haciendo un checklist, rellenando un checklist. NP significa no procede, sí es correcto o no es correcto. Como se pueden ver, condiciones generales, hay varios conceptos. Se va rellenando cada uno de ellos. Posteriormente tenemos la atmósfera, planos de trabajo en el interior, accesos, visibilidad. Como dice, deberá realizarse un chequeo previo a cada turno de trabajo. Si se ha señalado alguno que no, si está en rojo, la situación no es segura, por lo que no se autorizan los trabajos. Si es naranja, se deberán proponer las medidas necesarias para minimizar el riesgo. Ahora hay que determinar en los conceptos siguientes los medios y medidas preventivas necesarias. EPIs y otros. Si hay que llevar EPIs o no hay que llevar EPIs. Si no hay que llevarlos, no procede. Sí procede. Comunicaciones, conceptos, lo mismo. NP no procede, sí procede. Se pueden añadir fotografías, otras observaciones y quién firma el documento y la persona de contacto. Charla pretarea. A continuación vamos a ver un modelo de formulario para realizar esta operación. Anexo 5 GGP 049. A continuación estamos viendo un ejemplo de formulario para el registro de la charla pretarea de ArcelorMittal. La GGP 049, realización de trabajos en recintos confinados. Anexo 5, charlas pretarea de seguridad. 1. Charla pretarea de seguridad. Se pone la fecha, la hora y la duración, la instalación y el taller. ¿Qué trabajos se van a realizar? Se pone una breve descripción. Descripción de los riesgos. A continuación, se pone los permisos, procedimientos requeridos, las medidas de protección y prevención a adoptar, nombre, matrícula y firma del mando, asistentes, matrícula y su nombre, con la firma. Se requerirá una autorización por escrito, permiso, que deberá ser realizada por una persona competente y autorizada para emitir tales permisos. Vamos a ver un ejemplo de modelo de autorización. NGP 008. Tenemos un ejemplo de autorización para ejecución de los trabajos en las instalaciones de ArcelorMittal. La norma NGP 008. Para cumplimentar esta hoja, lo primero que debemos poner es la fecha. Poner el organismo emisor. Poner el organismo receptor. Poner el organismo o la empresa ejecutante. La zona de trabajo donde se van a realizar los trabajos. Luego, posteriormente,
pondremos el trabajo que se va a realizar, los riesgos que tiene este trabajo y sus medidas de protección o medidas preventivas. Luego, las condiciones en que se autoriza el trabajo, la fecha de comienzo de los trabajos y hasta cuándo se autoriza esta hoja de seguridad. Posteriormente, pondremos el nombre y apellidos de la persona del organismo emisor y su teléfono de contacto. El nombre y apellidos del responsable de la empresa ejecutante o el ejecutante, el teléfono interior y el teléfono exterior. Y luego se pone el nombre y apellidos del jefe de turno o mando responsable. Posteriormente, cuando se acaban los trabajos o se cierra la hoja de seguridad, se pone el día en que terminó los trabajos y a qué hora se terminaron esos trabajos. Lo firma el ejecutante, poniendo sus nombre y apellidos, y lo firma el jefe de turno o el mando responsable, poniendo su nombre y apellidos. En la hoja de seguridad deben aparecer todos los trabajadores que ejecutan la obra. Y aquí se indica en qué turno se trabaja. Si, por ejemplo, trabajamos el lunes en el turno primero, pondremos una X aquí. Y tiene que firmarlo cada maestro o responsable de la instalación a cada turno. Nos tiene que autorizar para cada turno. Posteriormente, cuando se acaban los trabajos y se cierra la hoja de seguridad, se firma la parte anterior donde dijimos anteriormente. Vamos a ver un vídeo. Acceso a un espacio confinado. Otras consideraciones. Siempre que los medios técnicos lo permitan, realizar los trabajos desde el exterior de los recintos confinados. Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior mientras se realice trabajos dentro del espacio confinado. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos de comunicación disponibles, incluyendo, si fuese necesaria, una segunda batería de repuesto cargada. Se llevará correctamente puesto el arnés de seguridad para facilitar su eventual rescate en caso necesario. Excepcionalmente, si tras el análisis de las condiciones en que se realiza el trabajo en ciertos espacios confinados así lo aconsejen, se podrá eximir del uso de este y se recomienda reflejarlo por escrito en el permiso de trabajo. Veamos un vídeo. Evacuar inmediatamente el recinto cuando se observen las primeras señales de alarma tanto por los aparatos de medición como por síntomas fisiológicos de malestar, indisposición, sensación de calor, etc., o como por cualquier otra causa que indique la propia experiencia. Veamos un vídeo.
Especificaciones de seguridad de los equipos a utilizar en el interior del espacio confinado. Balizamiento y señalización. Plan y equipos de rescate. Veamos un vídeo. Dispositivos que impidan el acceso a personal no autorizado. En la foto vemos una entrada a un espacio confinado, balizado y bloqueado. En un grupo del tamaño de ArcelorMittal, los trabajos en espacios confinados representan una parte importante de nuestras actividades cotidianas. En la mayoría de los casos, estos trabajos se realizan de forma correcta. Los espacios confinados están claramente identificados, se aplica el procedimiento relativo a permisos de acceso, se dispone de procedimientos de trabajo seguro, documentados y ampliamente difundidos, y en las instalaciones se respetan todos los procedimientos y normativas. Sin embargo, una sola anomalía es suficiente para generar un incidente grave. A continuación, os presentamos ejemplos de cómo una buena actuación puede evitar accidentes y una actuación incorrecta puede contribuir a su materialización. Cualquier mínimo error puede tener consecuencias terribles. Buen ejemplo. Atmósfera peligrosa. Fos-sur-Mer, Francia. Incidente. En nuestra planta de Fos-sur-Mer, Francia, se había programado un trabajo de limpieza en un conducto del sistema de tratamiento de humos. Tras el pertinente análisis, se identificaron múltiples riesgos. Se trataba de un trabajo en altura en un entorno confinado con difícil acceso. Por ello se establecieron las siguientes medidas: elaboración de un plan de prevención, aislamiento de la zona, aplicación del procedimiento para trabajos en espacios confinados, permiso de acceso, persona de guardia, monitorización constante de las condiciones de la atmósfera, etc. Disponibilidad in situ del personal de servicio de seguridad y de bomberos, y supervisión del trabajo por los servicios de mantenimiento y producción. Poco tiempo después de iniciar la limpieza, el operador y la persona de guardia detectaron un nivel de monóxido de carbono superior a 50 partes por millón. Se interrumpió el trabajo y se evacuó la zona. Aquí vemos los compartimentos en la parte superior del conducto y los registros de entrada. El nivel de monóxido de carbono siguió aumentando hasta 300 partes por millón y posteriormente hasta 1000 partes por millón a la salida del reactor. La causa de esta elevada concentración de gas tóxico se produjo tras el arranque de la planta de sinterización. Fue el sellado defectuoso del registro regulador de entrada y la liberación, durante el proceso de limpieza, de una bolsa de gas atrapada bajo los sedimentos depositados en el conducto. La adopción de medidas específicas de seguridad, el cumplimiento de las instrucciones de los responsables y la rápida reacción de estos permitió detectar un grave riesgo y evitar un accidente. En la foto vemos el conducto de entrada del aire limpio y el conducto de salida del aire contaminado. Mal ejemplo 1. Sepultamiento. ArcelorMittal, Termitau, Kazajstán. Un equipo de 3 personas procedía a la retirada de material adherido a las paredes de un depósito. La víctima se encontraba en el interior del depósito a 3 metros del fondo, sobre una escalera metálica de 12 metros. Llevaba un arnés con un elemento de amarre excesivamente largo. Los 2 vigilantes que se encontraban sobre la plataforma superior del depósito tenían la responsabilidad de velar por la seguridad de la víctima, sujetando su cuerda de seguridad. En lugar de ello, la ataron a la parte superior de la escalera. Cuando la carga del material se desplomó, golpeó a la víctima, que cayó al fondo del depósito, donde falleció por asfixia. Mal ejemplo 2. Niveles insuficientes de oxígeno. ArcelorMittal, Sudáfrica. El accidente se produjo en el convertidor número 3 de la acería de Newcastle, Sudáfrica.
cuando se estaba instalando la plataforma suspendida utilizada para la reparación del revestimiento refractario en preparación de los trabajos programados para el día siguiente. Durante la operación, 5 trabajadores perdieron el conocimiento en el interior del convertidor, posiblemente debido a la falta de oxígeno. 4 de ellos fallecieron. El convertidor había estado fuera de servicio durante mucho tiempo, mientras se realizaban mejoras en el dispositivo de vuelco. La plataforma suspendida se había colocado utilizando un polipasto monitorizado con 4 cables. Asimismo, se había instalado una escalera de gato, que forma parte de la máquina de reparación del refractario, sobre la plataforma para permitir el acceso y descenso de personas para entrar y salir del convertidor. 3 personas equipadas con detector de gas entraron en el convertidor utilizando la escalera de gato. Al llegar a un determinado nivel, los 3 perdieron el conocimiento casi simultáneamente y cayeron sobre la plataforma. El operador, que se encontraba en la parte superior del convertidor, pudo observar que los detectores generaban una alarma. Una de las 3 personas tenía una pierna enganchada en la escalera del gato, lo que impedía elevar la plataforma para evacuar a los trabajadores atrapados en el convertidor. Otras 2 personas entraron en el convertidor utilizando la escalera de gato para intentar rescatarlos, pero ellas también perdieron el conocimiento y cayeron bajo la plataforma. La causa de los accidentes fue un nivel insuficiente de oxígeno provocado, aparentemente por la entrada de nitrógeno o argón, a través del sistema de soplado de gas inerte por el fondo. Esto fue debido a un aislamiento incorrecto del sistema de gas. Mal ejemplo 3. Niveles excesivos de oxígeno. ArcelorMittal, Lieja, Bélgica. 2 trabajadores se dirigieron a un sótano para realizar un trabajo sencillo. Repentinamente se produjo una inflamación en el sótano y el fuego alcanzó a ambos trabajadores. Uno de ellos falleció en el acto, el otro fue trasladado al hospital, donde falleció posteriormente. La causa del accidente fue una concentración muy elevada de oxígeno provocada por una fuga en una tubería de oxígeno soterrada al exterior del edificio. Como ya hemos visto, los espacios confinados deben estar identificados e inventariados. Existen numerosos ejemplos de prácticas aplicadas a este respecto en el conjunto del grupo. En algunas plantas del grupo, los espacios confinados están codificados y el código de identificación aparece indicado en el cartel. Buenas prácticas. Formación. Toda persona que deba realizar trabajos en espacios confinados, que requiera permiso de acceso o deba realizar labor de persona de guardia, deberá tener las competencias y la formación requerida para ello. En el grupo Arcelor ya hay excelentes documentos de formación a los que puede acceder desde la base de datos de buenas prácticas. En España, el Centro de Servicios Compartidos mantiene disponible a través de la intranet una biblioteca de manuales de formación, entre los cuales pueden acceder al de recintos confinados. En el siguiente vídeo se les muestra la ruta de cómo acceder al mismo. Además, tienen disponible material para el desarrollo de coloquios de seguridad sobre esta materia. Estos coloquios pueden ser impartidos por los mandos a fin de potenciar la toma de conciencia e implantar hábitos de trabajo seguros en los trabajadores, que puedan estar expuestos a los riesgos derivados de un trabajo en recintos confinados. Además, los resúmenes finales son una buena herramienta para usar como charlas pretarea antes del inicio del trabajo. Veamos un vídeo. ¿Sabías que en un entorno con un nivel 0 de oxígeno, una persona puede morir tras respirar solo 3 veces? Normalmente, el aire está compuesto por un 78% de nitrógeno, un 28% de oxígeno y un 1% de otros gases. Para resultar seguro, el nivel de oxígeno debe estar comprendido entre el 19% y el 23%. Si la concentración de oxígeno es inferior a este nivel, se producirán síntomas de ahogamiento. En concentraciones inferiores al 6%, la falta de oxígeno puede causar la muerte en pocos minutos. Atención, un exceso de oxígeno también puede ser peligroso.
Los niveles elevados de oxígeno pueden producir euforia. Asimismo, presentan un riesgo de inflamación espontánea de la atmósfera. ¿Sabías que la exposición a una atmósfera con una concentración de monóxido de carbono de tan solo un 0,1% durante una hora es suficiente para causar la muerte? El monóxido de carbono es un gas asfixiante. Una concentración del 10% de monóxido de carbono en la atmósfera causa la muerte de forma inmediata. Una concentración de un 1% causa la muerte en 15 minutos y una concentración del 0,1 causa la muerte en una hora. Veamos los síntomas relacionados con la concentración de monóxido de carbono en función del tiempo. A continuación vemos la gráfica de los síntomas relacionados con la concentración de monóxido de carbono. Esta gráfica va en función de las partes por millón, es decir, de la concentración de monóxido de carbono, y en función del tiempo de exposición. Vemos una franja azul que no hay síntomas. Por ejemplo, si estamos expuestos 60 minutos a una concentración de 50 partes por millón, no encontraremos ningún síntoma. Si estamos 10 minutos a una concentración de 400 partes por millón, tampoco encontraremos síntomas. Ahora bien, si estamos 60 minutos a esa misma concentración de 400 partes por millón, ya encontraremos síntomas. Estos síntomas pueden ser náuseas, dolor de cabeza, modorra, pérdida de conocimiento. Luego tenemos una zona roja que es muy peligrosa. Por ejemplo, nos encontramos con daño cerebral, coma, incluso la muerte. Por ejemplo, si estamos expuestos a 700 partes por millón durante 360 minutos, entraremos seguramente en coma. Ahora bien, lo que hay que tener bien claro es que cuanta mayor concentración y mayor tiempo de exposición, mayor serán las consecuencias. Cuanto menor concentración y menor tiempo de exposición, más favorables serán las consecuencias o riesgos para nosotros. No tendremos ningún síntoma. ¿La exposición a nitrógeno o argón también puede ser letal? El monóxido de carbono no es el único gas peligroso. El nitrógeno y el argón pueden causar la muerte dado que desplazan el oxígeno del aire. El dióxido de azufre puede provocar serios trastornos y pueden causar la muerte. Otros gases en combinación con el oxígeno pueden causar una explosión. Veamos un gráfico de los síntomas relacionados con la exposición de dióxido de azufre en función del tiempo. A continuación vamos a explicar la gráfica de los síntomas relacionados con la exposición al dióxido de azufre. Esta gráfica va en función de la concentración, es decir, partes por millón de dióxido de azufre, y el tiempo de exposición en minutos. Vemos que tenemos una zona azul donde no encontramos ningún síntoma. Por ejemplo, si estamos expuestos 5 minutos a una concentración de 3 partes por millón, no encontraremos ningún síntoma. Otro ejemplo sería estar expuestos 60 minutos a una concentración de 0,5 partes por millón, tampoco hay ningún síntoma. Ahora bien, si estamos 30 minutos a una exposición de 30 partes por millón, tendremos síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Inflamación de los ojos, nariz y garganta, irritación de la garganta, pérdida del olor, ojos rojos, tosidos, endurecimiento del pecho, ojos llorosos, bronquitis. Luego tenemos una zona amarilla que ya existe un peligro para la vida y para la salud, como por ejemplo inflamación del pulmón, inflamación crónica del pulmón. Por ejemplo, no es lo mismo estar expuesto 30 minutos a 500 partes por millón que estar 480 minutos con esa misma concentración de 500 partes por millón. Probablemente, si estamos 30 minutos, tendremos una inflamación del pulmón, pero si estamos 480 minutos alcanzaremos la muerte. Lo que nos tiene que quedar bien claro que a mayor concentración,
y mayor exposición, mayor serán las consecuencias y más peligrosas serán esas consecuencias. Por ejemplo, vemos que una exposición de 480 minutos a una concentración de 0,5 no tenemos síntomas, pero ese mismo tiempo, con una concentración de 1000 partes por millón, probablemente alcanzaremos la muerte. Y al contrario, si por ejemplo tenemos una concentración de 30 partes por millón y estamos expuestos 0 minutos o 1 minuto, no tendremos síntomas o tendremos unos síntomas muy leves. Pero si estamos 480 minutos o 5 horas, pues tendremos consecuencias muy graves. Espacios confinados en casa. Recomendaciones. El haber utilizado con anterioridad en espacios confinados cerrados equipos como calderas, calentadores, estufas de gas, braseros, etc., sin que se produjera ningún incidente, puede producir en los usuarios una falsa sensación de seguridad. A continuación se indica una serie de recomendaciones para evitar una intoxicación por monóxido de carbono. No utilices o permitas la utilización de herramientas o máquinas con motores de combustión en el interior de espacios cerrados o parcialmente cerrados, excepto si el motor se encuentra al aire libre. Por ejemplo, no dejes el motor del coche en marcha en el interior del garaje. Aprende a reconocer los síntomas de sobreexposición a monóxido de carbono: dolor de cabeza, náuseas, debilidad, mareos, alteraciones visuales, cambios en la personalidad y pérdida de conciencia. Cualquiera de estos síntomas puede producirse tras pocos minutos de exposición. Un cuarto de baño con una caldera de gas puede ser un espacio confinado en tu casa. Vamos a ver un gráfico de las causas de los accidentes domésticos. A continuación vemos la causa de los accidentes domésticos. El riesgo de intoxicación por gas está incluido en la categoría de otros. Vemos en un primer lugar que la mayor causa de accidentes domésticos son las caídas, con un 40%. A continuación tenemos golpes, un 17%, luego quemaduras, un 14%, cortes, un 14%. Luego tenemos otros, donde están incluidos el riesgo de intoxicación por gas, que es un 5%, y en menor medida tenemos animales, con un 4%, partículas o por cuerpos extraños, un 3%, y picaduras. Aunque no es muy significativo, un 5%, sí es un riesgo a tener en cuenta en los riesgos domésticos o los accidentes domésticos. Espacios confinados en casa. Recomendaciones. Si se utiliza una hidrolimpiadora a presión, se debe situar siempre la bomba y el motor al aire libre para evitar que los gases de combustión se acumulen en el interior. Únicamente la manguera de agua a presión puede situarse en interiores. Considera el uso de herramientas con motor eléctrico o neumático, si se encuentran disponibles y pueden utilizarse de forma segura. Cuando se utiliza aire comprimido, el compresor con motor de combustión deberá situarse al aire libre, alejando de las tomas de aire para evitar que los gases de combustión del motor se acumulen en el interior donde se están realizando los trabajos.